Es un gusto saludarles en este momento. Les recuerdo que hemos estado en una serie de sermones titulado Matrimonios que duran. Y durante algunas semanas hemos estado tocando los temas que tienen que ver cómo hacer que el matrimonio sea precisamente el modelo y diseño exclusivo de Dios para la familia. En esta ocasión queremos tocar un tema que es muy importante, aprovechando que estamos cerrando la Semana del Hogar en muchas de las iglesias cristianas. El tema que se ha preparado para ese día es ¿quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? Todos nosotros sabemos qué es un control. Cuando estamos hablando de aparatos electrónicos, sabemos que la gente desde hace algunos años acostumbra a utilizar un aparatito y con él hacer distintos movimientos de las cosas que se tienen que dar. Por ejemplo, si es un estéreo, desde larga distancia podemos controlar, dirigir nuestro aparato. Si estamos hablando de un televisor, lo mismo. Si estamos hablando de puertas electrónicas, también a larga distancia podemos utilizar nuestro control. Todos, hombres y mujeres, podemos conocer qué es un control. Incluso los niños saben qué es un control y para qué sirve. Pero aquí la pregunta no es qué es el control, qué es un control, sino la pregunta es ¿quién tiene el control? En una familia es necesario que podamos entender quién tiene el control. En nuestra época hay cuando menos 5 ideas que nos hacen pensar quién tiene el control. Y quiero decirles que esas 5 ideas son completamente erróneas, pero que así lo hemos estado manejando. Hoy en día, por ejemplo, el gobierno está pensando que él tiene el control de una familia cuando está tratando de decir cuántos tipos de familia puede existir. Hombre con hombre, mujer con mujer, un hombre solo, una mujer sola, un hombre con sus padres o sus suegros. Y la verdad es que ese no es el modelo establecido por Dios. El modelo establecido por Dios es varón y hembra los hizo. Pero el gobierno está tratando de decir que ese es el modelo que debe funcionar en nuestra época. Incluso en muchos lugares ya están enseñando los libros de texto gratuito para niños de primero y segundo año. Ya tienen los distintos modelos para el matrimonio. Y eso significa que el control de un matrimonio lo puede tener hombre con hombre, mujer con mujer, incluso un hombre solo y una mujer sola. Pero este no es el modelo establecido por Dios. Hay una forma que nos hace pensar algo acerca del esposo. Fíjense, queridos hermanos, que desde hace muchísimos años hemos estado enseñando que el que tiene el control del matrimonio es el varón. Pero esto nos hace pensar, ¿ese es el modelo bíblico? ¿O eso es lo que creemos que el modelo bíblico enseña? La Biblia dice que Dios hizo al hombre conforme a su imagen y semejanza, juntamente con su esposa. Pero que al hombre lo hizo la corona que tiene que ver con la cabeza. La cabeza, él es la cabeza, él es la autoridad. Él tiene que dirigir a la familia. Su rol es el de ser el sacerdote del hogar. Pero aquí hay algo muy importante. Una cosa es que él tenga el control del matrimonio y otra cosa es que él tenga la responsabilidad del mismo. Esto nos debe de
hacer pensar, porque esto es lo que ha ocasionado que dentro de las iglesias, incluso hombres cristianos, estén entendiendo que ellos son y que de ellos depende la autoridad familiar. Y eso no es verdad, porque el hombre, el varón, sí tiene autoridad, pero es una autoridad delegada, lo cual significa que él no es el que tiene el control, sino que el control viene de otra parte y podemos decir, es Dios el que tiene el control. Desde hace varios años podemos encontrar que también las mujeres, y hay un movimiento que es el movimiento feminista, que ha presentado que ella no necesita de un varón para realizarse, que no necesita de nadie y que ella, solamente teniendo un bebé, es suficiente para poder dirigir a esa familia y que ella puede tener su casa, que ella puede tener su hogar, que ella puede ser una mujer realizada, que ella puede ir a muchos lugares, pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que hombre y mujer son totalmente indispensables en una familia. Lo que ha pasado es que a través de todas las anomalías que se han dado por el machismo, hoy podemos decir que las mujeres parece que han sentido que están justificadas para entender o para enseñar que Dios les da la autoridad para vivir sin la ayuda de un varón. Pero la mujer, queridos hermanos y amigos, no tiene el control del matrimonio, no tiene el control de una familia, el control viene de otra parte, como lo veremos en unos minutos. Algo que nos debe ayudar a pensar es que los hijos creen tener el control. En esta época, queridos hermanos, la situación se ha hecho muy difícil. Fíjense, por favor, que en muchas ocasiones dice el hombre o dice la mujer cuando su matrimonio está siendo lastimado, cuando su matrimonio está siendo ofendido, cuando su matrimonio parece que no funciona, dice, si no fuera por mis hijos ya habría dejado a este hombre. O él, en un sentido de resignación, dice, si no fuera por mis hijos, entonces yo ya habría terminado este compromiso. Parece como que el matrimonio está girando alrededor de los hijos. Parece que los hijos son los que tienen el control. Y hace unas semanas me enteré de unas señoritas que al ver los problemas familiares de sus padres, dijeron, mamá, ya deja a mi papá, no tienes que estar soportando las situaciones que te hacen, porque esas señoritas, estas hijas, ya han entrado para poder pensar que tienen la capacidad de aconsejar a su madre para que esta situación ya se pueda resolver. Quiero decir, queridos hermanos, que esta es una enseñanza totalmente equivocada. La Biblia dice que Dios los hizo y hasta que la muerte los separe. Y cuando un hijo, cuando otra persona, cuando otras circunstancias están tratando de acabar un matrimonio, podremos decir incluso que esa idea es una idea diabólica. Porque el diablo es el que quiere acabar el matrimonio. Los hijos no pueden ser el centro de un hogar, ni tampoco controlar el hogar. Y en muchas situaciones los hijos controlan a los padres. Si el hijo no quiere hacer alguna situación, si no quiere obedecer, el papá lo chantajea y le dice, hijo, si haces eso, te doy a esto. Incluso los niños muy pequeñitos, los niños que todavía no han ido a la escuela, que todavía son preescolares, saben cómo chantajear a sus padres y saben perfectamente bien que el padre va a acceder a ciertas situaciones. Parece que los hijos tienen el control, pero queridos hermanos, tampoco ellos tienen el control. ¿Y qué decimos de la sociedad? Hoy la sociedad está tratando de influir de una forma increíble
sobre quién tiene el control. Y parece que la situación sociológica es la que nos está tratando de dictar quién tiene el control. Cinco entidades que no tienen el control. Y la Sagrada Escritura nos dice precisamente quién sí lo tiene. Quiero invitarles a buscar el Salmo 127 y Salmo 128. En este momento, quiero decirles que la Escritura dice de la siguiente forma: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Acabo de tener una pausa pequeña para que se note, por favor, la palabra en vano. Incluso la segunda parte del texto dice: si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Notaron, queridos hermanos, quién tiene el control? El control de la casa no la tiene la sociedad, no la tienen los hombres o los varones, no la tiene el gobierno, no la tienen los hijos y no la tiene la mujer. Dice el texto: si Jehová no edificare. Si Jehová no edificare. La segunda parte: si Jehová no guardare. Entonces, aquí nosotros podemos encontrar una verdad clara, una verdad inequívoca, una verdad totalmente centrada en las Sagradas Escrituras. El control de que un matrimonio pueda tener fuerza, pueda tener vigor, pueda tener duración, no depende de nadie, sino solamente depende totalmente de Dios. Si Jehová no edificare la casa. Y es por eso, queridos hermanos, que necesitamos decir lo siguiente. Noten, por favor, Dios tiene el control de la familia, porque Él es el que la edifica. Este versículo número 1 es clarísimo. Él es el que la edifica. Desde el momento en que un hombre y una mujer se conocen, Dios ya está trabajando. Incluso desde la eternidad Él tiene a nuestra pareja. Parece que esto es algo circunstancial, parece que esto es algo así suelto, como que es mi libre pensamiento. Como que si solamente se me ocurriera y pasa algo o alguien y digo, esto es lo que quiero, pero no es así. Dios es el que hace que nos encontremos, que nos acerquemos, que llegue un momento en la vida donde podamos entender quién es nuestra pareja, pero ese pensamiento no solamente viene suelto, viene de Dios. Y luego, pensemos cuando ya las personas están pensando en formalizar. Dios está presente. Dios está cercano. Dios está construyendo. Y cuando el matrimonio ya es declarado como tal, Él es el que lo sigue edificando, el que le sigue dando la fuerza, el que le sigue dando ese vigor. La palabra aquí es la palabra edificar, la palabra construir. El que construye el matrimonio es Dios. En vano pueden estar los constructores, en vano está el hombre y en vano está la mujer que creen que ellos son los que construyen el matrimonio. Ellos tienen una labor importante, no podemos quitarla. No podemos decir que ellos no hacen nada, que son entidades pasivas. No, ellos tienen algo que hacer, pero inicialmente y en forma consecutiva, Dios es el que le da la fuerza, porque Él es el que está construyendo, el que está edificando, el que está haciendo que día a día, ese matrimonio se esté construyendo, fortaleciendo y fundamentando. Qué importante, queridos hermanos, es pensar
que si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que le están tratando de repellar o de acomodar los tabiques. El matrimonio es edificado por Dios y esto no se nos puede olvidar. Y en el marco de una semana del hogar debemos entender perfectamente bien que Jehová es el centro y esto es para toda la vida. Una segunda cosa que se encuentra en este texto es el versículo número 1, segunda parte, que dice: si Jehová no guardare la ciudad, si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y es que aquí hay una enseñanza muy fuerte, muy grande, porque Dios es el que tiene el control de la familia, porque Él la vigila o la cuida. ¿La construye? Sí. Pero también la observa. También la cuida. También está atento que las cosas que se dan en ese hogar, en ese matrimonio, estén funcionando bien. Es decir, Dios no está ajeno a tu matrimonio ni a las cosas que pasan en tu matrimonio. Si tú crees que solamente estás con tu esposo o con tu esposa y que están solitos ahí, quiero decirte que Jehová es el que está observando, cuidando. Incluso en una Biblia que se llama Biblia Septuaginta, la palabra que se utiliza ahí es la de un velador, la de un soldado, de alguien que está cuidando como un centinela. Y esta palabra es importante porque Él es el que vigila y Dios está vigilando, observando, cuidando que nada destruya ese matrimonio. Me encanta ver cómo la Escritura presenta que Dios es el que tiene el control porque la edifica y porque la cuida constantemente. Pero debo ir un poquitito más al versículo siguiente, que es el versículo 2. Y miren cómo dice: por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Aquí hay una enseñanza clarísima. Aquí hay una enseñanza que no podemos pasar por alto. Fíjense bien, en el versículo 1 aparecen dos ocasiones la palabra en vano. Y en la parte del versículo número 1, donde dice: por demás es que os levantéis temprano o de madrugada, es la misma palabra que se utilizó dos veces antes. La palabra en vano, en el versículo 2 también sería: en vano es que te levantes de madrugada y que quieras trabajar mucho. Claro que sí debemos de trabajar fuerte, pero la tranquilidad del hogar no depende de cuánto trabajes o de qué tan temprano te levantes. La tranquilidad del hogar, la paz del hogar dependen de nuestro Dios maravilloso que está en los cielos. Qué importante es esta enseñanza. Qué importante es que entendamos esto. Que el único que puede hacer que haya paz y tranquilidad dentro de un hogar es Dios. Y Él está interesado. Queridos hermanos, aquí debo de marcar perfectamente bien estas palabras. Él es el primer interesado para que nosotros estemos bien, estemos tranquilos y para que sea un matrimonio que siempre esté caminando en forma correcta.
Él es el primer interesado. A veces se piensa que las mujeres, muchas mujeres, son las más preocupadas porque su matrimonio funcione bien y hacen todo lo posible para que ese matrimonio funcione bien. Otros hombres piensan que ellos son los más interesados para que su matrimonio funcione bien porque la esposa parece que no tiene la misma sintonía. Pero lo que debemos de observar aquí es que Dios es el primer interesado para que haya tranquilidad y paz en el hogar. Esto es importante, queridos hermanos. Esto es determinante para lo que nosotros estamos enseñando en esta mañana. Debemos entender claramente que el control es el control de Dios, porque Él edifica y construye, y porque Él vigila y guarda, y porque Él da la tranquilidad y la paz en el hogar. Versículo número 3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima del fruto del vientre, como saetas en mano del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. Los hijos no vienen solamente por la invitación nuestra, sino los hijos vienen cuando Dios los quiere dar. Dios es el que da los hijos. Y parece como que nosotros queremos determinar cuántos queremos, y desde hace muchos años, desde hace más de 40 años, se nos ha ido inyectando que pocos hijos para darles mucho. Y eso no es verdad. Se les ha dado lo mismo, se ha sufrido lo mismo. Lo importante aquí es poder entender que es Dios el que da los hijos. Dice el texto, he aquí que herencia de Jehová son los hijos. Entonces no puede depender tanto mi hogar de cuántos hijos quiera yo tener, o que si mi hogar va a depender de que mis hijos lleguen. Y es que esto es importante, porque parece que muchas personas piensan que su alegría depende de cuántos hijos tenga, o de que si tengan hijos o no tengan. La alegría de un hogar no está solamente en los hijos. Sí viene alegría, por supuesto que tiene que llegar alegría cuando llegan los hijos, cuando llegan los nietos, cuando la familia crece, claro que sí, pero la alegría mayor es cuando Dios está con ellos. ¿Ustedes recuerdan un personaje que le decía a su esposa, ¿acaso no te soy mejor yo que 10 hijos? Pero si Dios está en nuestro hogar, queridos hermanos, aquellas parejas que todavía no han podido tener, recuerden por ejemplo a Jacob, y con su esposa, que durante 20 años no pudieron tener. Ella se desesperaba, ella se preocupaba, ella le decía, dame hijos o me muero. Y él decía, ¿acaso soy yo Dios? Yo no soy Dios, yo no puedo hacer más que orar. Y oraba para que su esposa y él pudiesen tener hijos. Después de 20 años, Dios les mandó 2 hijos. Hay parejas que han tardado un poco más. Hay parejas que han tardado menos. Y hay parejas que no han tenido hijos. Pero quiero decirles, queridos hermanos, que la alegría del hogar está centrada en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y que si Él quiere darnos hijos, como dice el texto, porque es su herencia para nosotros, gloria a Dios. Dice el texto, cosa de estima el fruto del vientre. Cuánta alegría es cuando estos llegan, pero siempre tenemos que pensar que es cuando Dios los envía. Son como saetas en mano del valiente, y así son los hijos habidos en la juventud.
Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, y cuando sea anciano, no se preocupará porque sus hijos saldrán en defensa de él. Entonces, ¿los hijos son una bendición? Claro que sí, pero, queridos hermanos, la alegría mayor es cuando vemos que Dios es el que da la alegría y Él es la alegría dentro del hogar. Gloria a Dios, porque Él es el que hace que los matrimonios vivan alegres, contentos. Hay un texto hermosísimo en Eclesiastés 9:9 que dice: goza de la vida con la mujer que amas todos los días. Y entonces, queridos hermanos, la alegría de un hogar depende de Dios, y esto hace que el matrimonio crezca. Entonces, debemos de pensar, ¿quién es el que tiene el control? El control lo tiene Dios. El control lo tiene Dios. El Salmo número 128 dice: bienaventurado es el hombre que teme a Jehová, y su familia su mujer será como una vid que lleva fruto a los lados de su casa, y sus hijos serán como plantas de olivo alrededor de su mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Hermanos amados, entendamos esto. El control de todas las cosas están en Dios. Pero cuando el hombre y la mujer entienden que el control lo tiene Dios, entonces Él hace familias frondosas, familias felices, familias satisfechas, familias que proyectan paz, tranquilidad. Y estamos en un tiempo donde tenemos que entender que el matrimonio es la figura que Dios ha presentado para que los matrimonios nuevos entiendan que deben ser el diseño establecido por Dios. Hoy tenemos que entender que el matrimonio dado por Dios depende solamente de Dios, y que ese matrimonio va a hacer que la sociedad sea totalmente transformada por el Espíritu Santo. Que esa sociedad va a ser removida, porque el interés de Dios es que nosotros podamos entender que los matrimonios son el diseño exclusivo de Dios, y son también el diseño que es un proyecto para que otros vean cómo es mi matrimonio y seamos personas que proyectan la figura del matrimonio que Dios ha establecido. Promotores del matrimonio. Cuando nosotros entendemos que el matrimonio está controlado por Dios, entonces podemos proyectar matrimonios hermosos. Hermanos amados, es un gusto poder compartir con ustedes esta enseñanza acerca de matrimonios que duran. Y esperemos que todavía podamos continuar estudiando más la palabra de nuestro Dios en relación a los matrimonios, porque hay una característica que no podemos perder de vista: matrimonios durables, matrimonios que duran. Que el Señor les bendiga.